Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, radiante como el sol de Estambul y por supuesto con las antenitas de chisme bien paradas porque hoy nos vamos a sumergir en un océano de intrigas. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a diseccionar, a analizar con lupa, a destripar en el buen sentido de la palabra, obviamente, uno de los culebrones amorosos más apasionantes, más comentados y, seamos honestos, más enrevesados del mundo del espectáculo turco, el triángulo infernal protagonizado por la bellísima Demet Özdemir, el talentoso Ozan Koç y el galán de galanes, Can Yaman. Sí, prepárense para un viaje sin retorno al epicentro del drama, donde los rumores se entrelazan con las especulaciones, las medias verdades se confunden con las mentiras piadosas y las posibles verdades ocultas acechan como felinos en la oscuridad. Vamos a desentrañar la telaraña de la relación de Demet con Ozan, vamos a examinar con lupa el supuesto papel de Can en este embrollo de proporciones épicas y, lo más importante, vamos a tratar de responder a la pregunta del millón: ¿es cierto, es realmente cierto, ese rumor que circula como la pólvora, que Can Yaman orquestó una traición a Demet Özdemir? Motivado por la venganza. La cosa se va a poner más caliente que un baño turco. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este remolino de pasiones, quiero pedirles un pequeño favor, un gesto de cariño que me llenaría el corazón de alegría. Si son almas nuevas en este canal, si este es su primer encuentro con mi humilde morada virtual, les invito con el alma en la mano a suscribirse. Activen la campanita, esa joyita que les avisará de cada nuevo chismecito, de cada primicia explosiva. Y si ya son parte de esta familia que crece día a día, 1000 millones de gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, mis adorados suscriptores, este canal no sería más que un eco vacío. Ahora sí, con la energía recargada y el espíritu aventurero, empecemos. A ver. ¿Por dónde empezamos a desatar este nudo gordiano? Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que, pronunciados juntos, evocan imágenes de una de las parejas televisivas más queridas, más admiradas y más shippeadas de la historia de la televisión turca. Su química en la pantalla, esa chispa innegable que irradiaba cada escena de Erkenci, fue simplemente explosiva. Hizo temblar las redes sociales. El mundo entero, sin excepción, anhelaba que ese amor que se respiraba en la ficción trascendiera la pantalla, que se convirtiera en una realidad palpable. Y durante un tiempo pareció que ese deseo colectivo estaba a punto de cumplirse. Los rumores de un romance secreto eran constantes, las fotos robadas en los lugares más insospechados alimentaban la esperanza febril de los fans. Era una auténtica locura. El Candem era un fenómeno global. Sin embargo, la historia de amor, o al menos, la historia que nosotros, los espectadores, creíamos que era una historia de amor, entre Demet y Can nunca llegó a confirmarse oficialmente. Ambos actores jugaron magistralmente al despiste, cultivaron la ambigüedad con una maestría digna de un mago y se deleitaron dejando volar la imaginación desenfrenada de sus millones de seguidores. Y entonces... ¡boom! La bomba atómica estalló. Can Yaman, el galán turco por excelencia, anunció su compromiso con otra persona, una joven italiana ajena al mundo del espectáculo. La noticia cayó como un jarro de agua helada sobre la fanaticada. La desilusión fue palpable. Luego, para añadir más leña al fuego, esa relación terminó abruptamente, dejando a Can Yaman nuevamente en la soltería. Y poco después, sorpresa. Demet Özdemir apareció radiante. Del brazo de Ozan Koç. Ozan Koç, para aquellos que no estén familiarizados con el Star System turco, es un famoso cantante y actor, un artista multifacético con un talento innegable, un carisma arrollador y, al parecer, un poder de seducción capaz de derretir hasta el corazón más gélido. La relación de Demet y Ozan fue meteórica, intensa como un volcán en erupción y llamativamente pública. Se les veía enamorados hasta las trancas, felices como perdices, compartiendo momentos románticos en las redes sociales que derretían el Instagram. Parecía el cuento de hadas perfecto, la historia de amor digna de una comedia romántica hollywoodiense. Y todo culminó, como todos sabemos, en una boda espectacular, una ceremonia fastuosa que parecía sacada de un sueño. Pero como en todo cuento de hadas que se precie de serlo, siempre acecha una sombra amenazante, un villano de opereta, una manzana envenenada dispuesta a truncar la felicidad idílica. Y en este caso, esa sombra alargada, ese personaje oscuro y enigmático se llama Can Yaman.
Y es aquí precisamente donde la trama se complica, donde nos adentramos en un territorio pantanoso de especulaciones salvajes, rumores maliciosos y supuestas traiciones que huelen a venganza. ¿Por qué sé? Amos honestos por un momento, la repentina aparición de Othan en la vida de Demet, justo después de la tormentosa y no confirmada relación con Khan, generó un sinfín de preguntas inquietantes. ¿Fue un amor verdadero, un flechazo a primera vista que los unió para siempre? ¿Fue simplemente un consuelo, un refugio temporal para sanar las heridas del pasado? ¿O fue algo más? Y es aquí donde entran en juego las teorías más descabelladas, las hipótesis más audaces y las elucubraciones más dignas de un guionista de telenovela turca. La teoría más extendida, la que ha alimentado durante meses los foros de fans y las redes sociales con una voracidad insaciable, es que la relación de Demet y Othan fue en gran parte una respuesta directa a Can Yaman. Una estrategia maquiavélica, una manera sutil, o no tan sutil, de demostrarle a Khan que ella también podía seguir adelante con su vida, que no lo necesitaba para ser feliz, que era capaz de encontrar el amor en brazos de otro hombre. Una especie de mensaje subliminal que decía: mírame, Khan, estoy mejor sin ti, he encontrado la felicidad que tú no me supiste dar. Pero la cosa no termina ahí, ni mucho menos. Porque, según algunos rumores persistentes, la relación entre Khan y Demet no terminó precisamente en los mejores términos. Se habla de celos enfermizos, de inseguridades latentes, de malentendidos monumentales, incluso se murmura sobre alguna que otra infidelidad, aunque esto, obviamente, no está confirmado, son solo chismorreos de la farándula. Y aquí es donde entra en escena la supuesta venganza de Can Yaman, el elemento clave que podría explicar todo este embrollo. Porque, según esta teoría conspirativa, Khan, profundamente dolido y resentido por la forma en que terminó su romance, o no romance, con Demet, habría, atención, que esto es fuerte, redoble de tambores, por favor. Habría alentado, e incluso facilitado, la relación entre Demet y Othan. Sí, lo sé, suena a argumento de serie turca de sobremesa. Pero según algunos medios de comunicación turcos, Khan habría dado su bendición a la relación de Demet y Othan, con la intención secreta, y aquí es donde se pone la cosa realmente turbia, de que la relación estuviera condenada al fracaso. Preparen los pañuelos porque esto es de llorar. La idea, según esta teoría maquiavélica, era que Khan sabía perfectamente que la relación entre Demet y Othan era superficial, un espejismo sin futuro, y que al apoyarla públicamente estaría sellando su destino fatal. Una especie de adelante, sé feliz con él, ya verás cómo te va, ya te darás cuenta de que conmigo estabas mejor. Una venganza fría, calculadora, premeditada y absolutamente maquiavélica. Un plan digno de un villano de película. Obviamente todo esto no son más que rumores, especulaciones sin fundamento, conjeturas basadas en la nada. No existen pruebas concretas, documentos irrefutables, testigos presenciales que confirmen esta teoría rocambolesca. Pero la verdad es que la historia es tan jugosa, tan rica en intrigas palaciegas y giros inesperados, que es difícil no dejarse llevar por la imaginación desbordante. La fantasía se mezcla con la realidad y el resultado es un cóctel explosivo. Y la cosa se pone aún más interesante si cabe, si tenemos en cuenta que hace relativamente poco tiempo, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç anunciaron su divorcio. Sí, después de 1 año y medio de matrimonio, la pareja decidió tomar caminos separados, poner fin a su cuento de hadas. Y como era de esperar, este anuncio inesperado reavivó de inmediato todas las teorías conspirativas sobre el triángulo amoroso con Can Yaman. ¿Fue Can Yaman el verdadero artífice de la ruptura? Su supuesta venganza largamente planeada finalmente dio sus frutos, como una semilla malvada que germina en el terreno más fértil. ¿O simplemente se trató de una relación que no funcionó, una historia de amor que se desvaneció con el tiempo, independientemente de lo que haya pasado en el pasado? La verdad, no lo sabemos con certeza. Y probablemente nunca lo sabremos con total seguridad. El misterio seguirá siendo parte de la leyenda. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que la historia de Demet Özdemir, Oğuzhan Koç y Can Yaman es un culebrón de la vida real que ha mantenido a los fans en vilo durante años, una telenovela turca que se desarrolla ante nuestros ojos. Una historia fascinante llena de amor, desamor, celos, envidias, rumores malintencionados y posiblemente, alguna que otra traición imperdonable. En resumen, en este vídeo hemos explorado a fondo los rumores sobre si Can Yaman urdió un plan para traicionar a Demet Özdemir, motivado por la venganza después de su relación con Oğuzhan Koç.
Hemos analizado las teorías más populares, las especulaciones más descabelladas y cómo el reciente divorcio de Demet y Ouzan ha reavivado el interés obsesivo en este triángulo amoroso de proporciones épicas. La verdad definitiva, como siempre, permanece envuelta en el misterio. Pero la historia, innegablemente sigue siendo cautivadora, adictiva y digna de ser contada una y otra vez. Y bueno, mi gente bella, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que les haya gustado, que se hayan entretenido con esta historia digna de Hollywood y, sobre todo, que hayan disfrutado de este chismecito jugoso, picante como un plato de kebab con mucho picante. Recuerden siempre que todo lo que hemos contado hoy son solo rumores, especulaciones sin confirmar, cotilleos de la farándula. No hay nada que se pueda dar por sentado, así que hay que tomarlo con pinzas, con la mente abierta y el corazón ligero. Antes de despedirme, quiero agradecerles desde lo más profundo de mi alma por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Y ahora sí, llegó el momento que todos estaban esperando, el momento de pedirles su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este embrollo? ¿Creen que Can Yaman fue capaz de traicionar a Demet Özdemir? ¿Fue todo una venganza fría y calculada? ¿O simplemente se trató de una serie de coincidencias desafortunadas, una concatenación de hechos que se malinterpretaron? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, me nutre su sabiduría. Y por último, pero no menos importante, los invito con todo mi cariño a darle un like al vídeo si les ha gustado, a compartirlo con todos sus amigos y familiares para que se enteren de todo el chisme, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita, esa campanilla mágica que les avisará de cada nuevo vídeo. Los quiero muchísimo, son mi razón de ser. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Chao, chao.